lo siguiente. Vamos a ver el código AMI NRZ, ¿no? El código que ya cumple con las 4 características fundamentales. No voy a borrar por aquí algunas cosas. Ya, lo tenemos de esta manera, ¿no? Vamos a borrar por acá también. ¿En qué consiste este código? Este código nos permite transmitir en forma alternada pulsos para el 1 y el 0 va como 0. Esa es la regla de codificación. El 1 entonces va en forma alternada. Vamos a ver por acá, tengo 2 códigos, esto no miremos de momento. Y observemos acá. Vamos a utilizar este código para la transmisión de un T1 o de un enlace T1 o del enlace PCM 24 canales. Entonces, aquí estoy tomando una parte del canal, o sea, el canal 24, por acá estará una parte del canal 23, luego viene la sincronización y el canal número 1, por acá estará el canal número 2, canal número 3, hasta llegar nuevamente al canal 24, ¿de acuerdo? Entonces, estamos más o menos con esta estructura de aquí. Lo estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, 24 canales en un multiplexor. Se le agrega un bit de sincronización y organizamos el PCM 24 canales. También se lo conoce como enlace T1. En toda esta parte que es dentro del equipo, que no está más de los centímetros, quizás a 1 metro, 1,5 metros, estamos haciendo la transmisión en código unipolar NRZ. Este código unipolar NRZ se trabaja de esa manera porque los dispositivos digitales trabajan, ¿no?, con ese formato. Y estaríamos con la tecnología de los dispositivos digitales, ¿no es cierto?, de los integrados, puertas lógicas, tenemos la tecnología TTL y CMOS. ¿Cuál es el voltaje para la tecnología TTL? ¿Con cuántos voltios trabajamos en TTL? Para empezar, ¿han escuchado TTL, CMOS o no? A ver, ¿qué me dicen? Cosme, Díaz, Diego, Eric, Frank. Hoy día, profesor, en el laboratorio había un puerto que se llamaba TTL. Ajá. Pero ustedes no han escuchado nada sobre TTL, CMOS en dispositivos electrónicos. Hacemos Un chip, un integrado. ¿Con qué tecnología está hecho? ¿Han llevado dispositivos digitales o no? digitales, no. No, dispositivos digitales en ¿cómo se llama? Sistemas electrónicos 1 o el curso electrónicos 1, porque también hay electrónicos 2, me parece. ¿Han llevado electrónicos 1? Sí, profe. ¿Y qué ven ahí? Que te El arranca. CMOS, ¿Ah? el CMOS. Ven CMOS y deberían ver TTL también. TTL no escuchaba eso. Ya, pero entonces CMOS sí han escuchado, ¿no es cierto? Sí. Es la tecnología con la cual están fabricados todos
dispositivo integrado, ¿no? Un diodo, un transistor, está con CMOS o en TTL. Cuando uno va a comprar un integrado de tal característica, te dice, ¿está con CMOS o está con TTL? No, en TTL, ah, ya, perfecto. Entonces, esos son las tecnologías para fabricar los dispositivos digitales, integrados, puertas lógicas, ¿cómo se llama? Un transistor, un diodo. Todo eso se fabrica bajo estas dos tecnologías. En mi época era más TTL, poco era CMOS porque era más frágil, más susceptibles a cualquier cambio, imperfección. Entonces, nosotros trabajamos con TTL, ¿no? Hay que comprar el integrado TTL, ¿no? Un clock TTL, ¿no? Un clock CMOS. Entonces, ¿y cuál es el voltaje de CMOS? ¿Con cuántos voltios trabaja? ¿Quién es el profesor de dispositivos digitales? 5 voltios, profe. 5 voltios. ¿Y el TTL? Sí, no sé. En mi época teníamos otra tabla de voltajes. Vamos a buscar. El TTL diseñado para alta velocidad, según esta información, hemos diseñado para el bajo consumo, o sea, tiene sus ventajas y desventajas. TTL, el estándar dice tiempo de propagación en una puerta lógica, 10 nanosegundos. En TTL, 33 nanosegundos. Todo depende también de las versiones, ¿no? Hay TTLs a 5 nanosegundos. Y no aparece el voltaje, ¿no? Por acá está. A veces de ruido. Tensión de alimentación en CMOS puede ser de 5 a 15 voltios. En TTL solamente 5 voltios. ¿Se dan cuenta? Por aquí está todas esas cosas. Ya está. Entonces CMOS, le enseñan CMOS porque consume menos y además, según lo último, es que se puede alimentar con 5 hasta 15 voltios, que es otra ventaja, ¿no? Muy bien, por ahí tienen entonces algo que ir aprendiendo, ¿no? Si en la currícula no está, tienen que comenzar a investigar. Entonces, seguimos aquí. Entonces, por aquí vamos a trabajar generalmente con 5 voltios y luego vamos a pasar al AMI, ¿no? ¿Y por qué vamos a pasar al AMI? Si podríamos utilizar el código unipolar NRZ, ¿no es cierto? Este código unipolar NRZ, su espectro es como es el sampling, ¿se acuerdan? Y además el cableado que está dentro del equipo son escasos centímetros o centímetros y quizás a 1 metro y medio máximo de distancia. Entonces, ahí los hilos de cobre que están en la placa, ¿no es cierto? Eso se comporta como si fuera un filtro pasabajo. Si se comporta como un filtro pasabajo, eso quiere decir que esta señal de color amarillo, que es el espectro para NRZ, va a pasar sin ningún problema.
porque el cable tiene un ancho de banda que es un filtro pasabajo. Pero si nosotros aumentamos la distancia al orden de los cientos de metros y hasta 1 o 2 kilómetros, el ancho de banda de ese cable de cobre ya no es un filtro pasabajos, es un filtro pasabanda prácticamente. Por lo tanto, todo lo que debemos hacer aquí es cambiar, ¿no?, del formato que aquí está en un sampling. Debemos hacer que ese sampling se incline a la derecha, ¿ven? Aquí lo inclinamos. Y ese es el código AMI. Entonces, el espectro del código AMI es la zona de color celeste. Ese es el espectro. Por lo tanto, el AMI ya cumple con las características, la primera característica, que es densidad espectral de potencia favorable para la transmisión. Entonces, regresando, vamos a tener este multiplexor de 24 entradas, que es la tecnología americana, ¿no? Esto es la versión americana, el T1 o el PSM24, y ellos utilizan el código AMI para transmitir el T1 o para transmitir este formato, este PCM 24 canales. Distancia, más o menos 1 kilómetro, kilómetro y medio, después hay que poner repetidores. ¿De acuerdo? En cambio, el sistema europeo, el PCM 3032, utiliza el HDB3, que es otro código que lo vamos a ver. Y este PCM 3032 se conoce como el enlace E1. Entonces, este enlace E1 lo vamos a pasar por aquí, por el cable, a través de el código HDB3. Aquí no muestra el código, el espectro del código HDB3, pero lo podemos buscar, ¿no? Por ahí lo podemos buscar. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a transmitir el T1 o los 24 canales en esta línea? Y además, ¿cómo es que vamos a insertar o debemos reconocer en el otro extremo el bit de sincronización? ¿Cuál es la finalidad del bit de sincronización? ¿Se acuerdan o no? ¿Para qué sirven los bits de sincronización? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4. ¿Para qué sirve? Ya se olvidaron, ¿ve? Esta sincronización me permite indicar el inicio de la trama. Entonces, lo primero que debe aparecer es el bit de sincronización. Después viene el canal 1, canal 2, canal 24. Nuevamente, bit de sincronización. Canal 1, canal 2, canal 24. Está en ese proceso. Vamos a ver entonces por acá en el Excel cómo se codifica. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a codificar. Supongamos que aquí este 1 le corresponde un 1 positivo. Y le ponemos acá ese pulso. Listo, ahí va un 1 positivo. Significa que el otro 1 va a ser negativo. El siguiente 1 será positivo. El siguiente 1 será negativo. Está en esa forma de alternancia. Este 1 será positivo. Hasta ahí llegamos con el canal 24. Una vez terminada la trama, el canal 24 viene la sincronización. ¿Para qué sirve esta sincronización? Para indicar el inicio de la trama. Entonces, nosotros le vamos a indicar al otro lado, ¿no es cierto?, al receptor, que ahí empieza la trama. Este bit de sincronización lo vamos a poner de la misma polaridad que el pulso anterior. Si el pulso anterior fue positivo, acá tiene que ser positivo. Entonces buscamos ese pulso y lo ponemos ahí.
¿Y qué sigue con estos bits de acá que son del canal 1? ¿Cómo codificamos? Siguen la regla de la alternancia. Entonces vamos a tener este 1 que debe ser negativo, ¿no es cierto? Vamos a buscar por acá. Ahí está. Entonces, este bit sigue la regla de la alternancia del bit anterior o del pulso anterior. Si esto es negativo, el siguiente 1 debe ser positivo, siguiente 1 negativo, siguiente 1 positivo y así sucesivamente. Preguntas. ¿Alguna consulta que tengan? El receptor, ¿qué haría o cómo recupera los unos? Pulso es un 1, 0, no hay pulso ahí. Pulso de alternado, o sea, negativo, es un 1. Acá hay un 0, acá un 1, aquí un 1. 0, 0, 0. Pulso que tiene, que es invertido al pulso anterior, es un 1. Estamos recuperando los unos de los pulsos, ¿no es cierto? Acá tenemos un 0. Pulso de igual polaridad, es un 1, pero al mismo tiempo es una sincronización, o sea, inicio de trama. ¿Se entiende esa parte o no? ¿Podría repetir, profe, por favor? Ver. Hasta aquí sigue la regla de alternancia y es un 1. Aquí no hay voltaje, por lo tanto un 0. Pulso de igual polaridad. ¿Qué estamos detectando? Sincronización. Y el bit de sincronización es un 1. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de ahí, sigue el 0. Tenemos pulso de polaridad invertida, ¿no es cierto? Tenemos acá un pulso positivo, luego el verde que es negativo, le corresponde un 1, acá un 1, 0, 0, aquí 1, 1, 0 y 1. Entonces, de los pulsos recuperamos la sincronización y recuperamos los bits. Preguntas, consultas. No tienen consultas, se entiende o no se entiende nada. Ya saben que cada canal, esto es para telefonía, tiene 8 bits. 2, 4, 6, 8. Canal 1 tiene 8 bits. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasará si tenemos ahora esta secuencia binaria? Miren, aquí tenemos pulso positivo, un 1, alternado otro 1, van alternados los unos. Luego acá aparece un 1, es negativo. Luego tenemos el valor de 0 y viene la sincronización. ¿Cuál es el pulso para la sincronización? Tiene el mismo signo que el pulso anterior. Si aquí terminó en negativo, acá tiene que ser negativo. Y luego los unos siguen la alternancia, ¿no? Acá tengo un 1 positivo, otro 1 negativo, otro 1 positivo, otro 1 negativo hacia el infinito.
Consultas. Todo claro, profesor. Correcto, avanzamos. Este código entonces cumple con las 4 condiciones, ¿no? Buen espectro, continua cero. ¿Puede detectar el error? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué sucede si desaparece este pulso? Y estamos en el receptor, decimos acá hay un 1, acá hay un pulso alternado, también 1, pulso alternado un 1, aquí no hay nada, 0, 0, pulso de igual polaridad, error. ¿No es cierto? Acá tenemos 2 pulsos de igual polaridad en forma consecutiva, por lo tanto hay error. Que ustedes me dicen, por ejemplo, ¿y qué pasaría si 2 pulsos consecutivos desaparecen? Listo. Positivo, un 1, positivo, perdón, negativo, un 1. Por acá sería todo 0. Este 1 sigue la alternancia del anterior, no habría problemas. Por lo tanto, el error no se detecta. Si el error no se detecta, hay que poner un bloque cuya función específica sea detectar y corregir los errores. Pero aquí estamos viendo por lo menos la parte básica, qué ocurre si hay un error, ¿no? Errores básicos, no errores que sean consecutivos. Si hay errores consecutivos, ¿no es cierto? La probabilidad es muy pequeña, pero ocurre sí, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar si ocurre? Los datos o nuestra información se va a alterar. ¿Y qué hacemos para que no se altere o corregir? Hay que ponerle métodos o algoritmos para detectar y corregir los errores. Muy bien. Entonces, ¿puede controlar o puede detectar error? Claro que sí. ¿Qué pasa con el reloj? El reloj, cuando tenemos unos, ¿no es cierto? Por acá hay unos, hay ciertas variaciones, por lo tanto, aquí no hay problema con el clock. El problema es cuando hay una secuencia de ceros. Si hay una secuencia de ceros, no hay buen reloj. Si no hay buen reloj, entonces, ¿cómo se usa? ¿No es cierto? Entonces, para la secuencia binaria de unos, se utiliza, hay buen reloj. Para la secuencia de ceros, no hay un buen clock, pero se agrega un algoritmo, ¿no?, que se le llama pseudoaleatorizador. Y ese circuito inclusive está en el ATI marrón, ¿no? El sistema de comunicaciones BP-LATI, es el libro marrón, es el libro grueso. Ahí está este algoritmo o el dispositivo, que está hecho con registros de desplazamiento. Entonces, ahí tenemos la posibilidad entonces de que si existe una secuencia de ceros, se le va a agregar los unos para que me genere pulsos, haya cambios y en esos cambios puedo detectar un reloj. Preguntas. Luego tenemos el AMI RZ, el AMI con retorno a cero. Entonces el 1, el bit 1, se va a transmitir medio tiempo, o sea, el 50% como pulso y el 50% retorna a cero. El ancho del pulso siempre será tau, ¿no es cierto? Y el ancho de banda va a ser 1 sobre tau. Ahí lo tenemos. Pero tau es el tiempo de bit entre 2. Entonces, si yo reemplazo aquí el valor de tau por el tiempo de bit sobre 2, es 2 sobre tiempo de bit. La inversa del tiempo de bit es la velocidad binaria, equivale, ¿no es cierto? Entonces, esto se convierte en 2 veces la velocidad binaria. Si nosotros decimos que estamos transmitiendo una velocidad binaria de 64 kilobits por segundo,
el ancho de banda que se genera en esta señal AMI RZ es de 128 kilohertz, el doble de la velocidad binaria, lo que dice acá, ¿no es cierto? Pero en cambio, en el AMI NRZ, el ancho del pulso es igual a tiempo de bit. Por lo tanto, el tau es igual a tiempo de bit. ¿Y cuál sería el ancho de banda de esta señal? 1 sobre tau. Pero tau es igual a tiempo de bit. Sería igual entonces a 1 sobre tiempo de bit. Y ya está. Y 1 sobre tiempo de bit es velocidad binaria. Si estamos con 64K, igual que en el caso anterior, ¿no? Con esta velocidad, el ancho de banda de esta señal sería 64 kilohertz. Ojo con las unidades, ¿ah? Ancho de banda kilohertz. Entonces, desde el punto de vista de ancho de banda, ¿qué código deberíamos utilizar? ¿El AMI NRZ o el AMI RZ? Si quieren ahorrar ancho de banda, ¿qué código utilizan? ¿Están atentos o no? Si quieren ahorrar ancho banda, utilizan el de 64 kilohertz o el de 128 kilohertz. 64. Claro que sí, entonces usamos el AMI NRZ. Entonces, ¿y cuál es la ventaja de pasar a RZ, no? La ventaja es que aquí en este sistema, el clock es fácil de recuperar. Si es fácil de recuperar, entonces significa que el circuito es barato. Pero en cambio aquí, este clock es complicado en recuperar. Estamos hablando de clock, ¿no es cierto? Si es complicado recuperar el reloj, significa que el sistema es más costoso. Entonces, aquí hablamos de unos cuantos dólares y aquí hablamos de una mayor cantidad de dólares, ¿no? ¿Cuál usamos? Ya depende de nuestro bolsillo, ¿no es cierto? Generalmente vamos por ahorrar dinero y usamos el AMI NRZ. Muy bien. Eso con respecto al AMI. Vamos aquí al HDB3. El HDB3, ¿y en dónde más utilizamos el código AMI? El código AMI se encontraba en la RDSI y lo vamos a encontrar por acá. Este es para una empresa, ¿no? Tenemos una empresa que tiene, no sé, unas 50 oficinas, 40 oficinas, una empresa más o menos. Y lo primero que pide es una central telefónica privada, ¿no? Para conectarse entre sus propias oficinas, ¿no? Para comunicarse internamente. Entonces, en esta RDCI, en esta red, se implementó el código AMI en esta zona. De los equipos a este punto llamado
NT2 o NT1. Entonces, con este cableado que hay por aquí, que es un cableado UTP con RJ45, parece una red LAN en esta zona, se utiliza el AMI, pero la marca ya no es el 1, sino el 0. Entonces, el 0 se transmite como pulso positivo, el siguiente 0 pulso negativo y así sucesivamente. Eso se encuentra en esta zona, ¿no? Que se llama punto S, ¿no? Los puntos S. Eso cuando tenemos un usuario que sería una empresa. Pero podríamos tener un usuario que es un usuario común y corriente, ¿no es cierto? Un usuario domiciliario que tiene su teléfono nada más o quizás un teléfono y una PC. Entonces aquí tenemos el punto de referencia S y ahí tenemos el código AMI. Aquí está el código AMI. ¿De acuerdo? Entonces, en esta RDCI también vamos a encontrar el código AMI en alguna de las partes de la red. ¿Y qué hacemos cuando vamos a transmitir desde la casa hasta el proveedor o hasta la nube del proveedor? Lo vamos a hacer con un E1. Estamos hablando del Perú, ¿no es cierto? Si fuera un sistema americano, acá sería un T1 y también lo hace con el AMI. Pero acá en Perú este enlace se hace con un E1. Y ese E1 va a utilizar un HDB3. Repito, siempre que el medio de transmisión sea cable de cobre. Si es fibra óptica, no funciona. Si es microondas, esto no funciona. ¿De acuerdo? Preguntas. Esto es para un usuario que tiene que es una empresa, ¿no? Una empresa que tiene una cierta cantidad de oficinas. ¿Y qué ocurre con el usuario común y corriente, con el usuario residencial? ¿Cómo es que vamos a transmitir desde la casa hasta la nube del proveedor de servicios? Se encuentra este punto U. Y aquí lo vamos a hacer con el código 2B1Q. Por lo que muestra también el diagrama, este bloque NT1, que sería el módem ISDN, aparentemente se encuentra en la nube del proveedor de servicio, ¿no es cierto? Pero eso es administrativamente. Ustedes saben que si se malogra el modem router del Wi-Fi, nosotros llamamos que venga a repararlo, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el proveedor de servicio llega o ya es dueño inclusive del NT1, de este módem. Y a partir de ahí, todo es ya del usuario, ¿no? Cómo organiza el usuario internamente ya es otro libro. Muy bien. Inicialmente este equipo se llamaba RDCI. Se usaba para conectarse a través de la línea telefónica hacia la nube del proveedor. Ese módem cambió de nombre y se le llamó módem ADSL. Y ese módem ADSL también ha cambiado de nombre y ahora le llamamos el router Wi-Fi, ¿no es cierto? Aparte de ese router, es un switch y además es un módem. Tiene tres funcionalidades importantes ese Wi-Fi. O sea, es un router, es un switch y además es un módem, porque ahí vamos a utilizar la transmisión digital o la modulación digital, que es del Wi-Fi hacia la laptop, hacia el celular, hacia donde nos conectemos, a cualquier equipo que nos conectemos a Internet. Muy bien, entonces por ahí hemos tenido esos cambios tecnológicos y hoy día estamos con este nombre, ¿no? Esta RDCI tampoco ha prosperado mucho, ya no lo tenemos. En algunos, me parece que Claro todavía tiene estos enlaces RDCI, estos E1s que se conecta a una parte RDCI.
Bien, pero es la evolución, ¿no? Es la evolución tecnológica. ¿Qué más? Nos vamos al HDB3, aquí. Entonces, borremos también todo lo que aparece por acá. ¿Qué más? Vamos a borrar esta parte. Y ya está. Vamos entonces a codificar. Ahí vamos. El código HDB3 sigue la misma regla que el código AMI-RZ. O sea, este aquí. Donde hemos puesto aquí. Este código AMI-RZ es el que utiliza el HDB3. El 1 se transmite el 50% como pulso y el resto va como 0. El bit 0 se mantiene como 0. Entonces, eso es lo que va a utilizar el HDB3. Pero acepta solamente 3 ceros, como lo indica por acá. Solamente va a aceptar hasta 3 ceros. Y si hay un cuarto cero, va a generar pulsos. Ya no lo va a mantener como cero. Entonces vamos a codificar por aquí. Tengo un 1, voy a empezar con positivo. Siempre hay condiciones iniciales, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener condiciones iniciales. El primer 1 que aparece en la secuencia, positivo, o lo podemos poner negativo. Y luego vamos a tener el grupo que aparece con 4 ceros consecutivos, le vamos a tener que dar una denominación. Vamos a borrar acá también. Y esto de acá. Entonces, el 1 positivo, el 0 va como 0, el siguiente 1 negativo, ¿no es cierto? Acá viene 3 ceros, hasta ahí no hay problema, pero aparece un cuarto cero consecutivo, ¿no? Entonces aquí hay que generar pulsos en este cuarto cero. Como vamos a generar pulsos, le vamos a llamar un bit de violación a la regla del AMI y vamos a poner que sea positivo. Muy bien, entonces vamos a buscar por acá y le ponemos el pulso positivo. ¿Dónde va? Aquí. Ahí tenemos el pulso positivo.
Ese es lo primero que tenemos que hacer. Ubicar el cuarto cero y generar un pulso. Segundo, verificar qué polaridad tiene el pulso anterior. El pulso anterior tiene una polaridad diferente. Si son diferentes, entonces hay que generar un pulso de igual polaridad en el primer cero. Y ahí termina todo. Pregunta. ¿Alguna consulta? Entonces, aquí estaríamos generando un pulso llamado B, que es un comodín, cuyo voltaje depende del voltaje del cuarto cero. Si es más, este pulso también será positivo. Si aquí es negativo, el B también debe ser negativo. Entonces, el formato o el código que se está generando aquí con estos 4 ceros sería B00B más. Seguimos codificando. Acá hay un 0, 2, 3. Hasta ahí sería posible con la transmisión del HDB3, pero aparece un cuarto cero. ¿Qué ponemos en el cuarto cero? Nuevamente un pulso. Y si el anterior fue positivo, esto tiene que ser negativo. Ahí está. Debemos generar entonces un pulso negativo. Vamos por aquí y le ponemos ese pulso negativo. Nuevamente preguntamos, ¿cuál es la polaridad del pulso anterior? ¿Son iguales o son diferentes? Aló, Son diferentes. Diferentes. son diferentes, ¿no es cierto? Si son diferentes, ¿qué hacemos? Hay que generar un pulso en el primer cero. Entonces, aquí debemos generar ese pulso. Y eso es todo, ¿no? Seguimos codificando, ahora aparece acá un 1. Ese 1, ¿qué pulso le corresponde? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Sigue la regla de la alternancia, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí debe ser positivo. Y tenemos aquí un 0, 2, 3 y otra vez 4 ceros consecutivos. Significa que aquí deberíamos poner un B más o un B menos. B más, ¿no es cierto? Porque es alternado. Miren, acá tengo positivo, negativo y aquí toca positivo. Eso significa entonces que debemos generar un pulso positivo aquí, B más. Y ese es uno de los pasos y luego preguntar, ¿qué ocurre con la polaridad del pulso anterior? ¿Son iguales o son diferentes? Son iguales. Si son iguales, ya no hacemos nada más. Ahí queda todo. Entonces, el código que se está formando aquí sería el 0. Aquí sería 0 y otra vez 0. Acá sería un comodín B. Acá tenemos 0 y ahí 0. Pregunta, muchachos, hasta ahí.
¿Todo está bien? ¿Se entiende? Espero que sí. Ahora hay que codificar este 1. ¿Qué voltaje le corresponde? ¿Positivo o negativo? Negativo. Sigue la alternancia del pulso anterior. El último pulso fue positivo, por lo tanto, corresponde un pulso negativo. Seguimos, acá hay un 0, otro 0, 0, 0, 4 ceros. Con toda seguridad, entonces, aquí va un B. ¿Positivo o negativo? Negativo. Correcto. Entonces, generemos ese pulso negativo aquí. Y preguntamos, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el pulso anterior? ¿Tiene la misma polaridad? ¿O son iguales? Si la respuesta es sí, ahí queda todo, ya no se hace nada. ¿Qué código usamos? El 0, 0, 0 y B menos. Y así nos podemos dedicar a codificar una gran cantidad de bits, ¿no es cierto? ¿Qué pulso le corresponde a ese 1? Estamos con la misma secuencia anterior, ¿no? ¿Pulso positivo o pulso negativo? Positivo. Positivo, correcto. Aquí le corresponde positivo. El siguiente 1 le corresponde negativo. Sigue la regla de alternancia. Y luego tenemos 2 ceros, 3 ceros y viene un 1. Por lo tanto, le corresponde positivo. Tenemos 0, 0, 0 y aparecen 4 ceros. De todas maneras, aquí le ponemos un B. ¿Ese B es positivo o negativo? Positivo, ¿no? El último fue negativo, le corresponde un positivo. Y generamos ese pulso, ¿no? Vamos a poner aquí. Y preguntamos. Pulso positivo, el anterior también es positivo, por lo tanto la polaridad es igual. Si son iguales ya no hacemos nada, ahí queda. Y aquí le corresponde el 0 y 0. Seguimos codificando, aparecen ahora 4 ceros. Con toda seguridad, aquí hay un B menos. Generamos ese pulso B menos. Y preguntamos, ¿el pulso anterior tiene el mismo signo, sí o no? Son diferentes, ¿no es cierto? Si son diferentes, hay que poner un pulso en el primer cero. Y así podemos continuar. ¿Preguntas? Preguntas. Entonces la combinación sería 0, no, aquí un comodín, luego viene 0,
y 0. Si ustedes revisan esos códigos que van dentro de 4 ceros consecutivos, son estos, no hay más. Preguntas, ¿no tienen ninguna pregunta? Vamos por la decodificación. ¿Qué significa que no sabemos la secuencia binaria que está llegando, ¿no? Lo único que sabemos es que hay una secuencia de pulsos que está llegando en el receptor. A ver, vamos a borrar por aquí. Ya está, no hay más. A ver, vamos a decodificar. ¿No hay preguntas con la parte de codificación? Sí se entendió, profesor. Correcto, vamos entonces. Último esfuerzo. Acá tengo un pulso positivo. ¿Eso representa un 0 o un 1? Un 1. Perfecto. ¿Aquí qué tenemos? 0 o 1. 0. 0, correcto. ¿Aquí qué cosa hay? ¿Un 1 o un 0? 1. Un 1. Aquí También 1. un 1, perfecto. Viene un 0, 2 ceros, ¿no es cierto? 0, 0. Y aquí, ¿qué ponemos? 1. Un 1. Para que sea 1 tiene que ser pulso y además tiene que ser alternado. Entonces es un 0, ¿no es cierto? ¿Y por qué es un 0? Porque tiene la misma polaridad que el pulso anterior. Y eso es lo que decíamos acá, ¿no? ¿Tiene la misma polaridad? No, entonces lo generamos. ¿Tiene la misma polaridad anterior? Sí, entonces ya no generamos nada. Y eso es lo que está pasando aquí. La polaridad del pulso anterior son iguales, sí. Por lo tanto, acá hay un 0. Y luego tenemos que verificar que existan los 4 ceros. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 ceros. Por lo tanto, esto se elimina y se pone un 0. ¿Por qué? Porque deben existir los 4 ceros consecutivos. No hay consulta, seguimos. ¿Qué le corresponde aquí? ¿Un 0 o le corresponde un 1? ¿0? Si es pulso alternado, le corresponde un 1. Acá le corresponde 0, no hay nada, 0. 2 0 consecutivos, 0, 0. Aquí, ¿qué le corresponde? Un 0
o le corresponde un 1 en este pulso? Un 0. Un 0, ¿no es cierto? ¿Y por qué 0? Porque el pulso anterior tiene el mismo signo. Entonces aquí va un 0. Y si ahí tenemos un 0, hay que verificar que estén los 4 ceros. 1, 2, 3, y hay que cambiar este bit y ponerle 0. ¿Se entiende? Seguimos por acá. ¿Aquí qué le corresponde? ¿1 o 0? 1. 1, alternado, ¿no es cierto? Es un pulso alternado, por lo tanto es un 1. Aquí tenemos 0, otro 0, 0, 3 ceros. 0, 0, 0. Aquí, ¿qué le corresponde? Un 0. 0, perfecto. ¿Por qué 0? Porque tenemos pulso de igual polaridad que el caso anterior. Y verificamos que estén los 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Seguimos. ¿Qué bit le corresponde a este pulso? Un 1. Un 1. ¿Por qué? Porque es alternado, ¿no es cierto? Aquí no hay nada, aquí tampoco, por lo tanto 0, 0, 0. ¿Qué bit le corresponde acá? Un 0. 0 porque tiene la misma polaridad que el pulso anterior. 0. Y hay que verificar los 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Seguimos aquí. ¿Qué bit le corresponde a ese pulso? Un 1. Un 1. ¿Qué bit le corresponde ahí? Un 1. 1 también. Aquí, Un 0. 0, otro 0, 0. 3 ceros, ¿no es cierto? 0, 0, 0. ¿Qué bit le corresponde acá? Un 1. Un 1. En este punto, 0, 0, 0. correcto, 0 y 0. Acá también 0. 0. Acá le corresponde un 0. ¿Por qué 0? Porque tiene la misma polaridad que el pulso anterior. ¿Qué bit le corresponde a ese pulso? Un 1. Un 1. 0. Porque es alternado al anterior, ¿no? Luego tenemos aquí 0, 0. ¿Y qué pulso le corresponde aquí? 0. 0, correcto. Verificamos que estén los 4 ceros. Acá hay 1, 2, 3 y 4. Hay que cambiar este bit por un 0, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Bien, esos son los dos códigos que ya se comenzaron a utilizar, el AMI y el HDB3. La siguiente clase hacemos el 2B1Q, el 4B3T, el 8B6T y la densidad espectral de potencia de los códigos de línea.
Y con ese material vendría la tercera práctica. Preguntas. Profesor, ¿nos podría compartir su material? ¿Cuál es de acá? Sí, Bueno, habría que grabarlo. Archivo, guardar como. A ver, lo ponemos aquí. Descargas. 530. Y le ponemos códigos, ¿no? Correcto, entonces ahorita lo subo al Drive o lo subo al Moodle más seguro, para que lo tengan ustedes disponible. A ver, para subir un solo archivo, voy a poner aquí a ver cuánto pesa. No hay problema, pesa poquito. Muy bien, ¿alguna consulta que tengan? Profesor, ¿ya pasa la asistencia? A ver, vamos a ver con esa asistencia, está por aquí. Sección Q. Estamos aquí, aparece un 14 de junio. Esa es la teoría, ese laboratorio, ¿no? A ver. No, este es de la clase anterior, ¿se acuerdan? Ya, vamos a pasar la asistencia aquí. Abregu, Arias, Barrantes, Cabello, Cosme, de la Cruz, Díaz,
Díaz Zamora, Espinosa, Espinosa Rodríguez, Presente. Gamarra, Chigo, Chico presente. Malqui, Presente. Morales, Ojeda, Poma, Poma presente. Pomiano, Quispe, Rixe, Rixe presente. Toribio, Presente. Torres, Presente. Valderrama, Vega, Villalobos, Tarqui, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, y en la lista aparecen 12. Bueno, no contestan, están durmiendo, qué sé yo. Bien, muchachos, nos quedamos en esta parte y ya nos comunicamos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, profesor.